Es la clase ya número 41, vamos a hacer algunos ejercicios en su primera parte. El día de ayer habíamos resuelto un ejercicio simple. Hoy vamos a plantearnos el siguiente problema. Nos están pidiendo de que podamos encontrar este voltaje. El voltaje de esta fuente de corriente, es una fuente corriente. Otro aspecto que podemos observar acá en este problema es de que este circuito tiene una fuente de corriente controlada. Esta es una fuente de corriente controlada. El valor de esta fuente es B sub t quintos, es decir, el valor de este voltaje entre 5, es el valor de la fuente corriente. Acá tenemos un circuito que está en el dominio del tiempo. Bueno, acá tenemos el resultado del problema al cual tenemos que arribar. 424 coseno de 40t menos 32 grados. Es el resultado del voltaje. ¿Cómo resolvemos? Bueno, como siempre, el primer paso es llevar este circuito al dominio de la frecuencia, es decir, hallamos un circuito fasorial. Este circuito fasorial va a ser este, donde empezando por la fuente de corriente, lo convertimos en un fasor, esta función. Acá utilizamos la amplitud máxima de la función, este 2 viene acá, y el ángulo de fase de esta función es 0, ¿no? Porque este es coseno 40t más 0 grados, que obviamente eso ya no se anota, pero se entiende que es 0 grados. Entonces 0 viene a parar acá al fasor. Entonces tiene una fuente de corriente puesta a medida en amperios. Esta función de voltaje, B de t, llevando al dominio de la frecuencia, se convierte en un fasor B. Luego este elemento, esta resistencia, transformando a una impedancia, recordemos que una resistencia se transforma en una resistencia, sigue siendo el mismo valor, como impedancia. 5 ohmios, 5 ohmios. Y finalmente esta capacitancia, la capacitancia se convierte en una impedancia de valor menos J 1 sobre omega c. Este es un tema ampliamente conocido por ustedes. Si reemplazamos valores, va a ser menos J. Acá, ¿cuánto es el omega viene de acá. Este es el valor de omega. La función de excitación me permite dar la omega, que va a ser 40. Es 40 y multiplicamos acá por esta capacitancia, que es 6.25. 625, convertimos a faradios, elevamos a 10 a la menos 3, porque está en milifaradios, convirtiendo a faradios, bueno, no sé. Hago esta operación y el resultado me va a dar menos J4. Menos J4 ohmios, que es esta. Y por último, esta fuente controlada, el BTT, acá aparece como un fasor. Fíjense que es un circuito fasorial, porque tenemos las impedancias, que son números complejos, y las variables de voltaje son fasores, las fuentes de excitación también fasores, números complejos. Este problema lo vamos a resolver utilizando el metanodos, porque la estructura del mismo se adecua para poder aplicar este método y tengamos un trabajo con la menor dificultad, es decir, con la menor cantidad de incógnitas. Lo que tengo acá es un nodo. Y este es otro nodo. Entonces tengo dos nodos. N es igual a 2. Y con el metanodos, ¿cuántas ecuaciones se requieren? Se requieren igual a R, que es N menos 1. Y N menos 1 me da 1. Es decir, con una sola ecuación puedo resolver este problema. Entonces vamos a dibujarnos este grafo lineal, donde lo que tengo acá arriba
es el nodo A y todo lo que tengo aquí abajo es el nodo B. Vamos a utilizar el nodo B como nodo de referencia. Le ponemos un nodo, a ese nodo el voltaje del nodo B igual a 0 y me va a quedar como incógnita el voltaje del nodo A. Ese es mi incógnita. Esto como fasor. Tengo una sola incógnita. El método de nodos se basa en la aplicación de la ley de corrientes. Voy a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff, por ejemplo, en el nodo A. Fíjense que al nodo A tengo esta corriente sub 0 que está entrando. Le asigno al corriente entrante es positivo y sub 0. Una corriente que sale, menos I1. Otra corriente que sale del nodo A, I2, negativo. Y otra corriente que sale del nodo A, la corriente IC. Estas corrientes tenemos que ponerlas en función a nuestras incógnitas, a nuestras variables, que son los voltajes de nodo. Entonces acá tenemos esta ecuación. Obviamente, la corriente I sub 0 es la corriente por esta rama, que es esta corriente. Y la corriente por esta rama directamente nos da el valor de la fuente, esos dos. Acá está escrito en su forma rectangular y acá en su forma polar. Recuerden que el 2 es lo mismo que escribir 2 con ángulo 0, ¿cierto? Es lo mismo. Este en su forma rectangular y este en su forma polar. Entonces, simplemente escrito en su forma rectangular acá. 2. La corriente I sub 1. La corriente I sub 1 vamos a utilizar lo que ya hemos aprendido en el método respectivo, encontrar una corriente en función a los voltajes de nodo. Entonces, como hemos definido anteriormente, que la corriente por una rama es igual al voltaje del nodo de salida, digamos, positivo, menos el voltaje del nodo de llegada, que es B sub B. B sub A menos B sub B es el voltaje en esta rama. Divido entre el valor de la impedancia de esta rama, que es 5, divido entre 5. Entonces, esta es la corriente I1 menos la corriente I2. Entonces, escribo acá la corriente I2. ¿Dónde está la corriente I2? Es la corriente que está entre el nodo A y el nodo B. Entonces, lo mismo. El voltaje del nodo de salida, que es B sub A, les resto el voltaje del nodo de llegada, que es B sub B, tengo acá, y divido entre el valor de la impedancia. ¿Qué impedancia está acá? Esta, menos J4. Divido entre menos J4. Por último, tengo la corriente IC, que es esta fuente controlada, que tiene un valor que vale B quintos. Entonces escribo esos B quintos, la corriente IC. Todo igual a 0. En esta ecuación podemos simplificar, primero, sabiendo que el voltaje B sub B es 0. Entonces esto se hace 0. El voltaje B sub B se hace 0. Y por otro lado, este B, el voltaje B, es igual a la diferencia de estos dos voltajes de nodo. B sub A menos B sub B. Todo fasorial. Fíjese acá, el voltaje B es el voltaje que existe acá. Este es el voltaje B. Fíjese que este voltaje de rama es igual a la diferencia de dos voltajes de nodo, el voltaje A menos el voltaje B. Pero como el voltaje B vale 0, directamente el voltaje B es igual a B sub A. Con esas simplificaciones tendríamos esta ecuación. Acá B sub A hacemos 0, B sub B es 0, acá B sub 0 y tenemos esta expresión. De acá, como ven, tengo una sola incógnita, el voltaje B sub A, el voltaje del nodo B sub A, de donde podemos hacer la respectiva factorización de esta ecuación. B sub A, B sub A y B sub A, factorizo B sub A, y me va a quedar esto. Esta expresión me queda, bueno, toda esta ecuación puedo cambiarle de signo, miembro a miembro, para que se vaya entendiendo lo que hemos hecho. Este menos 2 puedo pasar a otro miembro, está restando acá menos, pasa con signo cambiado, más 2. Y de acá estoy factorizando B sub A. Acá me queda un quinto, que es este. De esto me queda 1 sobre menos J4 y de esto me queda un quinto. Acá puedo operar todo lo que está dentro de este paréntesis
Es una operación con números complejos y el resultado es este, 2/5 más J1/4. Todo por B sub A y todo igualado a 2. Este paréntesis puedo pasar a dividir acá y voy a tener 2 dividido entre este paréntesis, entre este número complejo, me va a dar otro número complejo cuyo resultado va a ser este, 320 89avos menos J 289avos. Es la división de 2 entre este número. Ya tengo el voltaje fasorial en su forma rectangular, pero lo puedo escribir también en su forma polar. ¿Cierto? Esto lo puedo transformar en su forma polar. Hemos mencionado que el voltaje B era igual al voltaje A menos el voltaje del nodo B. Pero este voltaje vale 0. Entonces el voltaje B directamente es igual al voltaje B sub A. Y como tengo acá el voltaje B sub A, directamente ya tengo el voltaje B que estaba buscando, fasorial. Entonces el voltaje B es la resta de estos dos, esto es vale 0. Entonces el voltaje B es igual al voltaje B sub A. 424 ángulo menos 32. A partir de este fasor, lo que hago es la transformación inversa y encuentro la función. Y la función va a ser esta. Recordemos que hemos empezado trabajando con valor máximo. El fasor de cociente. Este fasor de cociente, fíjense, este 2 era valor máximo. Valor máximo, valor máximo. Entonces, el resultado que hemos obtenido del voltaje B sub A, este voltaje es valor máximo, 424. Por lo tanto, ese valor puedo utilizar en la función. La función origen era coseno, aquí vuelvo a reiterar coseno. La frecuencia angular era omega, era 40 radianes por segundo. Y este es el ángulo de fase de menos 32. De esa manera queda definida esa función respuesta, el voltaje en esa fuente de corriente. Hay que aclarar de que este voltaje va a ser el mismo en todos los elementos, porque resulta que todos los elementos en el circuito dado están en paralelo. Si vemos en nuestro circuito, acá podemos observar de que estos elementos, esta fuente, esta impedancia, esta otra impedancia, esta fuente controlada, todas están en paralelo, están entre dos nodos. Entonces están en paralelo, el voltaje es el mismo. Este voltaje B es el voltaje en esta fuente, es el voltaje en esta impedancia, es el voltaje en esta otra impedancia, es el voltaje de esta fuente de corriente. No deben equivocarse en lo siguiente. Si este es, hemos dicho que el voltaje es el mismo, entonces el voltaje en esta fuente controlada es B, este mismo voltaje. Pero no confundan con esta. Cuidado que crean que el voltaje en esta fuente es B/5. B/5 es la corriente por acá y el voltaje es B. Bien, de esta manera entonces tendríamos resuelto este primer problema. Pasemos a un segundo ejercicio que tiene otras características, siempre en el afán de poder brindarles la mayor variedad de problemas posible. Entonces nos están indicando que la resistencia, perdón, el voltaje en un voltímetro, un voltímetro está leyendo 30 voltios, ese voltímetro está midiendo el voltaje de una resistencia de 5 ohmios y nos están pidiendo que calculemos el valor que va a indicar el amperímetro. Entonces la pregunta es esta. Tengo este dato, entonces este voltímetro está midiendo acá 30 voltios. Un voltímetro mide valor eficaz, por lo tanto 30 es valor eficaz. ¿Cierto? Eso habría que tener presente que es valor eficaz. ¿Qué es valor eficaz?
¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que ver qué va a leer este amperímetro. Para ello lo que necesito es conocer esta corriente. Si luego determinar esta corriente, podría determinar la lectura de este amperímetro. Entonces este circuito, bueno, acá ya está dado como impedancias. 5 ohmios, el J 5 ohmios, 5 ohmios, 5 ohmios, y acá J8. Debemos aclarar que este circuito es parte de un circuito completo porque estas líneas segmentales que está acá nos indican que el circuito tiene que cerrarse de alguna manera, ¿cierto? Para que haya circulación de corriente, para que exista ese voltaje, para que exista esta corriente por acá, tiene que haber un circuito cerrado. Entonces significa además tiene que haber una fuente de excitación. En algún lado por acá posiblemente va a haber una fuente, digamos, de voltaje que está dando lugar a que circule corriente, una corriente. Lo que tenemos acá abajo no sabemos cómo es el circuito, solamente tenemos esta partecita del circuito con el que vamos a trabajar. Vamos a esquematizar a través de un grafo lineal solamente esta parte del circuito. Fíjense que tenemos acá esta rama, la parte inferior, esta por acá, y una rama por la parte superior que a su vez se divide en dos ramas acá, que tenemos acá arriba. Para cada elemento le vamos a asignar una variable de corriente y voltaje. Empiezo para la para la resistencia de 5 ohmios, le designo la variable B5 como su voltaje. El voltaje en esta reactancia inductiva le voy a llamar BJ8. Los subíndices simplemente para relacionar con el valor. ¿Ya? Podrían haber llamado B sub A, B sub B, B sub X, B sub Y, el nombre que quieran. Que todos sabéis que los subíndices son totalmente arbitrarios. Por otro lado, la corriente por esta rama estoy designando por la corriente I1. La corriente por esta rama. Vayamos a la rama superior. La corriente por la rama superior voy a llamar I2. Al voltaje en esta impedancia voy a llamar BJ5. Haciendo referencia al subíndice J5, que es el voltaje en la reactancia de J5. Acá en la parte superior estoy llamando B55. Obviamente el nombre es arbitrario, como hemos indicado, y estoy colocando ese nombre porque estas dos impedancias, como están en paralelo, su voltaje es el mismo. El voltaje en los dos es el mismo, entonces a ese voltaje le voy a llamar B55. O puedes llamar cualquier otro nombre, BX, BY, BZ o B Juancito. El subíndice no es mayormente importante. Y también en cada una de estas ramas designamos una corriente, la corriente I4 y la corriente I3 por la parte superior. Bien, ¿cómo empezamos a resolver? Tenemos como dato este voltaje de este voltímetro, 30 voltios. Es el dato que tenemos y ese dato lo vamos a utilizar para que sea nuestro fasor de referencia. Entre el voltaje 5, que es el voltaje de nuestra resistencia, voy a indicar que es 30 voltios y le voy a asignar un ángulo 0. Estoy trabajando con un fasor de referencia. Porque recordemos, los fasores son números complejos que están girando y en este caso voy a considerar que ese fasor en ese instante 0, en ese instante está con ángulo 0. Y con referencia o con respecto a ese fasor van a estar ubicados el resto de los fasores. Tengo aquí el voltaje, tengo el valor de la resistencia o de la impedancia, que vale 5, y si tengo voltaje y impedancia, pues ya la corriente 1. Entonces aplico la ley de Ohm compleja, que sería el voltaje B5 entre la impedancia. El voltaje acá, B5, que es 30 ángulo 0, y la impedancia 5. 5 o 5,0 también, ¿cierto? Este está en su forma rectangular, 5, o en su forma polar va a ser 5 con ángulo 0. Haciendo esta división de estos números complejos me da 6 con ángulo 0. Y ya tengo esta corriente 1. Esta corriente 1 me va a servir para poder encontrar el voltaje BJ8, porque tengo el valor de su impedancia
y tengo la corriente. Si tengo corriente e impedancia, puedo hallar el voltaje. Y es lo que hemos hecho acá. Entonces el voltaje va a ser impedancia por la corriente. La impedancia vale J8, que tengo acá, y la corriente 1 vale 6,0. Hago esta operación, me da J48 o 48 con ángulo de 90 grados. Este en su forma rectangular y este en su forma polar. Es el mismo número complejo. Dos maneras de expresar. Entonces ya tengo el voltaje B J8 y también tengo el voltaje B sub 5. Estos dos voltajes podría sumar y podría obtener el voltaje que existe entre A y B. Este es el punto A o el nodo A y este es el nodo B. Entre el voltaje entre el nodo A y el nodo B puede ser la suma de estos dos voltajes. Y es lo que estamos haciendo acá. El voltaje entre A y B es el voltaje 5 más el voltaje B8. Sustituimos los valores que teníamos. El voltaje 5 acá. El voltaje BJ8 acá, que es este valor. Este, que es acá. Hago esta suma. Ustedes pueden verificar con sus máquinas. Y el resultado me va a dar ese fasor de 56,6 voltios con ángulo de 58. Siguiente paso. ¿Qué podemos hacer? Fíjense que este voltaje AB es el voltaje entre A y B, acá, que va a ser el voltaje existente en esta rama superior también. Entonces vamos a hacer una reducción para simplificar la parte superior. Todas estas tres impedancias las puedo reducir a una sola, a una impedancia que voy a llamar el ZAB, por dar un nombre. Podríamos haber puesto otro nombre, ¿cierto? No interesa. Entonces, una impedancia. ¿Cómo encuentro esa impedancia? Fíjense que estos dos están en paralelo y el resultado va a estar en serie con J5. Entonces, el paralelo, ¿cómo encuentro? Multiplico estos dos, 5 por menos J5, es el producto, y divido entre la suma. La suma es 2, 5 menos J5. Hago esta operación, le sumo J5 y el resultado va a ser este. 5 medios más J5 medios. Que en su forma polar va a ser este resultado. 3,53 con ángulo de 45 grados en ohmios, porque es una impedancia. Entonces, impedancia es la impedancia de esta rama. ¿Ya? Y el voltaje de esta rama es el voltaje AB. Fíjense que esta rama con esta rama están en paralelo, el voltaje es el mismo. El voltaje de acá abajo era B sub AB y ese voltaje es el mismo así. Teniendo estos dos valores, ZB y B sub AB, puedo hallar la corriente 2. Nuevamente utilizo la ley de Ohm en su forma compleja. La corriente es voltaje sobre impedancia. El voltaje AB, 56, 58 grados. La impedancia ZB, que hemos encontrado acá, 3,53 ángulo 45. Hago esta división de números complejos, me da 16,03 amperios y un ángulo de 13 grados. Entonces, fíjense que ya tengo la corriente 1 y tengo la corriente 2. Esas dos corrientes pues me van a permitir, la corriente 1 y la corriente 2, me va a permitir encontrar la corriente I sub 0, así habéis llamado esta corriente, aplicando la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo A. Si aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo A, en el circuito estamos aplicando la ley de corriente en este nodo, acá. Entonces, fíjense que la corriente que entra I sub 0 es igual a estas dos corrientes que salen, I1 más I2. Entonces, esa ecuación, la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo A. Tengo la corriente 1, tengo la corriente 2, voy a sustituir valores. La corriente 1, 6 con ángulo 0 y la corriente 2, 16,03 con ángulo 3. Hago esta suma de estos números complejos y tengo la corriente I sub 0, que es la corriente que estaba buscando. Pero observemos cuál es la pregunta
del problema. Si mal no recuerdo, dice hallar la lectura del amperímetro. El amperímetro no me va a medir esto. El amperímetro simplemente me mide valores, no fasores. ¿Qué me está midiendo? Me mide el valor eficaz. Y como hemos partido inicialmente que acá el voltaje de esta resistencia de 5 ohmios era 30 voltios y un voltímetro me mide valor eficaz, entonces 30 era valor eficaz. Y todos los valores que hemos encontrado, la corriente 1, el voltaje BJ8, la corriente 2, todos tienen valores eficaces, incluyendo esta corriente de 21.92 que es valor eficaz. Ahora, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? Esta va a ser la respuesta. El amperímetro va a registrar un valor de 21.92 amperios. Esta es la respuesta correcta. Si en un examen lo dejamos acá, hasta ahí está bien, ¿cierto? Como procedimiento, etc. Pero como concepto está mal, porque el amperímetro no me mide esto, no mide ángulos. Lo que sí me mide es el valor y valor eficaz. Si hubiéramos trabajado todo con valor máximo, para poder determinar cuál es la lectura de un amperímetro, ese valor máximo tendríamos que haber dividido entre raíz de 2. Pero en este caso, como hemos trabajado todo con valor eficaz, este valor eficaz y esta va a ser directamente la respuesta o la solución al problema que habíamos planteado.